vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 1, desde el versículo 35 en adelante. Marcos 1, 35. Y dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana. ¿Qué dice? Y lo primero que dice, a ver, nos enganchamos, la palabra de Dios. A ver, a la cuenta de 3 leemos todos juntos. Amén, ¿me acompañan? 1, 2, 3. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, oh bendito Dios. Y sigue la palabra de Dios y dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, le extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Uno ve la vida de Cristo, uno ve el ministerio de Jesús y uno ve el mover, uno ve el brillo de los milagros, el brillo de las liberaciones, el brillo de la autoridad que él tenía sobre los demonios, sobre las potestades espirituales. Y llama la atención inclusive cómo él hacía para predicar donde predicaba. Es decir, él se iba y se metía en las sinagogas. Las sinagogas eran centros religiosos donde se hablaba, los judíos se juntaban los días de reposo para hablar de la palabra del Antiguo Testamento nuestro, que es el libro de ellos. Y estudiaban su Biblia, el Antiguo Testamento. Pero también ahí se manejaba mucha política, muchas decisiones importantes del pueblo de Israel. O sea, no era tan inofensivo, tan solamente religioso una sinagoga como es hoy una iglesia, sino que se manejaba mucho poder político, social y económico, muchas decisiones. Y él se metía en esos lugares tan importantes, él se metía para predicar la palabra de Dios y desafiaba y le decía que él era el Mesías y que la palabra estaba cumplida. Vemos la vehemencia, vemos el poder que Jesús tenía para predicar, la valentía que tenía para meterse en diferentes lugares. Vemos el brillo de los milagros que él hacía. ¿Cuántos quisieran hacer milagros como los que hacía Jesús? ¿Cuántos le gustaría tener esa autoridad que él tenía sobre el mundo espiritual de las tinieblas? ¿Cuántos quisieran tener esa autoridad? A todos nos gusta ver ese brillo en el ministerio de Cristo. Pero yo creo que también tenemos que detenernos a mirar por qué Jesús hacía todo lo que hacía. Uno dice: porque era el Hijo de Dios. Él vino, Él era Dios, dice la Biblia, Él es Dios. Él era Dios, Él es Dios, y el Verbo vino a la tierra y se hizo carne en la persona de Jesucristo. Está bien, Él era Dios, pero cuando estaba acá en la tierra, Él era y Él se hizo 100% hombre. Él necesitaba el poder del Espíritu Santo, Él necesitaba la unción del Espíritu Santo para poder llevar adelante el ministerio que llevaba. Él necesitaba orar por las noches. Él necesitaba levantarse de madrugada para orar y para buscar el poder de Dios. Él necesitó hacer lo que nosotros necesitamos hacer para tener el ministerio que él tenía. Y es más, él dijo: las cosas que yo hago, las harás mayores. Pero entendamos una cosa: la razón del ministerio de Jesús no era la divinidad que él tenía, sino era su vida de oración. Es importante poder ver
de que el fundamento, la base del ministerio de Cristo fue la oración. Él tenía un estilo de vida muy fuerte, muy activo, pero las bases de Jesús era la oración. Vamos a volver a mirar el versículo 35, por favor, Marcos 1:35. Y dice, levantándose. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿De dónde se levantaba? ¿De la silla o de la cama? ¿Y usted qué hace? Se levantó muy de mañana, aun cuando todavía era oscuro, y se quedó remoloneando en la cama y se quedó a orar ahí en la cama. ¿Qué dice? Y salió. Se fue a un lugar desierto, no podía ir a la iglesia a orar, y allí oraba. Esa es la fórmula o es el secreto de la vida, de los frutos ministeriales, de los tremendos milagros que Jesucristo hacía. La comunión que Él tenía con Dios y la forma en que Él buscaba a Dios. ¿Por qué insistimos tanto con la oración? ¿Por qué se insiste tanto? ¿Por qué yo predico tanto acerca de la oración? ¿Es que no sé hablar de otra cosa? Hoy le decía al Señor, Señor, ¿otra vez la oración? Y sentía la convicción en mi espíritu de volver a hablar de esto. Y sentía en mi corazón la demanda del Señor. Me decía, vamos a seguir hablando de la oración hasta que logre que mi pueblo ore. La oración no es un sacrificio. Dice la palabra en Isaías 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. La iglesia es casa de oración. Y el Señor dice, yo los voy a recrear mientras ustedes estén orando. Me puse a pensar, recrear. Te voy a crear de nuevo. Voy a poner una recreación en tu vida. Y la oración produce en nosotros una fuerza sobrenatural. Recrea aún nuestro cuerpo. Recrea nuestro cuerpo físico. Se ha comprobado en universidades que han estado haciendo experimentos, que siempre hacen experimentos. Se ha comprobado que una persona, cuando está orando, le baja la presión arterial. ¿Cuántos tienen algunos problemas de presión alta acá? A ver, levanten las manos. Te pregunto, ¿por qué no orás más? Si orás más, ¿se te baja la presión? Él te va a recrear. Está comprobado que el cuerpo se predispone físicamente de una manera diferente cuando está orando. La ansiedad, el estrés baja, el sistema inmunológico sube, provoca muchas bendiciones en nuestro cuerpo. El Señor dijo, te voy a recrear en mi casa de oración. Cuando estamos orando se provocan sanidades. Nos arrodillamos con dolores y nos levantamos sanos. ¿A cuánto les pasó eso alguna vez? ¿Por qué? Por el solo hecho de orar. Físicamente se producen milagros cuando estamos orando. Ni que hablar en el alma y en el corazón de una persona. Cuando oramos, recibimos fuerzas nuevas, recibimos inspiraciones, recibimos diseños, recibimos respuestas, recibimos guías, recibimos ideas creativas.
Cuando estamos orando, el Señor nos inspira, nos libera, nos ayuda a perdonar. Cuando estamos orando, el Señor nos consuela, nos seca las lágrimas, nos saca las preocupaciones. Dice la palabra: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones por medio de la oración. Como diciendo el Señor: basta, basta con el estrés. Oren. Decirle de al lado: orá, orá, y vas a recrearte en la oración. ¿Cuántos me dicen amén? Dios te recrea el espíritu, te recrea la fe. Uno se levanta con una fe nueva, diferente. Realmente somos recreados cuando estamos orando. Somos transformados, somos rejuvenecidos. ¿Cuántos quieren rejuvenecer? Ay, están todas las manos arriba. Dice la Biblia: somos rejuvenecidos por la presencia de Dios. Somos rejuvenecidos cuando estamos orando. Lo primero que pasa cuando oramos es: Dios responde con su presencia. Después vienen las respuestas de las peticiones. Pero lo primero que Él hace cuando Él acepta una oración es desciende su presencia. Ahí podemos estar seguros de que Dios está escuchando. Eso pasa, todas esas cosas y muchísimo más pasa cuando estamos orando. Espiritualmente somos renovados en la fe. Recibimos dones, recibimos poder para sanar, recibimos ese poder que tenía Jesús para hacer milagros. Cuando oramos somos investidos de autoridad espiritual contra las acechanzas del diablo. Tenemos autoridad contra los demonios. Recibimos esa unción. Les vuelvo a repetir: ¿cuántos quieren tener la unción que tenía Jesús? ¿Qué tenés que hacer entonces si querés esa unción? Me gusta este detalle que da Jesús en Marcos 1:35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, oraba. Hay un milagro mayor en la oración cuando le das la prioridad a Dios. A veces le damos al Señor las sobras del día. Bueno, voy a orar a las 11 de la noche antes de dormir. Te arrodillas y te quedas dormido. Bueno, le voy a dar a Dios la siesta. Pues estás tan acostumbrado a dormir la siesta que te dormís. Oras sin ganas. A Dios, si vos lo querés encontrar en todo su poder, tenés que darle la prioridad. Dice: muy oscuro. Dice la palabra en el libro de Proverbios: me hallan los que temprano me buscan. Yo creo que tenemos que pedirle a Dios que se nos revele la oración, que se nos revele la búsqueda del Señor. La oración es una recreación, no es un mal momento para nosotros. La oración es un verdadero misterio. Yo creo que por eso al pueblo de Dios le cuesta tanto orar. Hay gente del pueblo de Dios, los hijos de Dios, que directamente no oran. No oran. Otros que dicen: bueno, voy a orar, me voy a ir 2 veces por semana al tabernáculo de la iglesia y voy a orar 2 veces por semana. Y los otros 5 días que me aguante lo que oré.
Bueno, así vas a andar. Así vas a andar. Dice la Biblia que no vas a ir más allá de tus oraciones. Lo que ores en secreto, Dios te va a recompensar en público. Si vos orás poquitito, ¿cómo va a ser tu vida de frutos, de conquistas, de victorias? Va a estar en ese nivel. No vas a ir más alto de lo que orás. Tu ministerio no va a ir más alto de lo que orás. Tus bendiciones no van a ir más alto de lo que orás. Tu comunión con Dios no va a ir más alto de lo que vos orás. Si vos orás así de chiquitito, ¿cuánto vas a recibir? Si vos orás en este nivel, ¿cuánto vas a recibir? Y si vos tenés un nivel alto en la oración, ¿cuánto vas a recibir? No vas a ir más alto de tu oración. Si el pueblo de Dios entendiera el poder de la oración, oraría más. Yo creo que no oramos no porque no queremos, sino porque no le damos la importancia que tiene, porque no entendemos los efectos que tiene, porque no entendemos la importancia, la prioridad que tiene. Porque ¿sabes qué? La oración es un misterio. Es un misterio. No se puede explicar cómo funciona la oración, pero funciona. ¿Cuántos me dicen amén? No se puede explicar la oración. ¿Qué es? ¿Por qué es un misterio? Porque es algo que está fuera de nuestro razonamiento, fuera de nuestra lógica, fuera de lo empírico, y no se puede explicar. Es un misterio. No se puede explicar la oración. No sabemos cómo funciona la oración. No sé qué pasa. Pero lo único que sé es que funciona y que Dios lo creó para nosotros. Pero es un bendito misterio que se nos tiene que revelar como pueblo de Dios. No lo entendemos, no podemos explicar, pero la oración es así. El mundo físico, nuestro, nosotros y lo que nos rodea, en la oración entra en contacto directo con el mundo espiritual. ¿Cómo pasa? No sé. Si yo les quiero explicar, no sé. No sé qué pasa, pero es así. Vos te pones a orar y tu mundo es físico, material. Se conecta directamente con el mundo espiritual. Y es más, en el libro de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir que con la oración nosotros entramos en contacto con el Padre. ¿Cómo es eso? Muchas veces me emociono de pensar lo que es la oración. No me merezco. No nos merecemos. ¿Qué somos nosotros en el universo? Sin embargo, Dios, por la persona de Cristo, nos promete que si nosotros nos ponemos a orar, Él nos oye. Que si nosotros nos ponemos a orar, entramos en contacto con el Padre Celestial. ¿Y quién es el Padre Celestial? ¿Qué es ese Dios trino? Es el creador del cielo, de la tierra. Muchas veces miro las estrellas, miro y digo: Dios mío, cuánta inmensidad hay. Cuánta inmensidad. Qué grande que es todo eso.
Todo lo creaste vos. Todo lo sostenés vos. Todo eso fue creado por vos. Una inteligencia infinita, una grandeza infinita. Sin embargo, yo me pongo a orar y ese ser infinito me escucha. Yo oro y entro en contacto con mi Dios, con mi Padre Celestial. Eso es un misterio. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar que el mundo material entre en contacto con el mundo espiritual, con el mundo sobrenatural, con el reino de los cielos? ¿Cómo es eso de que yo hablo y Dios me responde? Entro en contacto con el Dios creador del cielo y de la tierra, con el Rey eterno, el Dios de toda gloria. ¿Cómo es eso posible, Dios mío? Yo lo único que sé es que Dios oye nuestra voz y Él nos reconoce. ¿Sabías que en nuestra voz hay una identidad única? Nuestra voz tiene una identidad mucho más perfecta que nuestras huellas digitales. Que nadie tiene el mismo registro de voz en todo el planeta. Nadie se parece a nadie. Yo sé que Dios conoce mi voz. Dios conoce tu voz. Y Él sabe cuando está María hablando. Él sabe cuando está Juan hablando. Él sabe cuando está Emma hablando, Ricardo hablando. Él conoce tu voz. Y se produce no solo el misterio de la oración, sino se produce el milagro de la oración. ¿Sabes qué? La oración en sí misma es un milagro. Porque ¿qué es un milagro? Un milagro es un hecho sobrenatural que no tiene una explicación lógica ni racional, ni empírica. Eso es un milagro. La oración es un milagro. Se producen cosas totalmente sobrenaturales cuando estamos orando. Nos llenamos de lo sobrenatural cuando estamos orando. Se provocan milagros a través del milagro de la oración. Es el momento donde yo hablo, me conecto con Dios, estoy con Dios. Eso es un milagro. Entro en lo sobrenatural. No tiene explicación lógica. No tiene una forma de explicar cómo funciona la oración. Pero se producen los milagros más increíbles. ¿Cómo es que a través de ese contacto con Dios, al estar orando, fluye lo sobrenatural? ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica eso? No sé. Pero funciona. ¿Cuántos me dicen amén? La oración es un misterio, un bendito misterio que tiene que ser revelado a su pueblo. Es un bendito misterio espiritual. Es un milagro. Y encima de eso nos lleva a estar en comunión con el Padre eterno, con el Dios creador del cielo y de la tierra. Vos sabés que si vos cambiás tu forma de orar, si vos cambiás tu estilo de oración, si vos cambiás tus horarios de oración, si vos cambiás tu prioridad en la oración, va a cambiar tanto tu vida. Va a cambiar tanto tu familia.
las mamás, cómo sufren, cómo sufrimos a veces por cosas, por situaciones, por una enfermedad de un hijo, porque se está descarriando, porque está en un vicio, porque le pasó alguna cosa muy triste. Qué diferente sería, mamá, si en vez de preocuparte y llorar tanto, te levantás de madrugada y te pones a orar por tu hijo. Vas a ver los milagros más increíbles adentro de tu casa. Vas a ver las transformaciones más increíbles adentro de tu casa. Vos decís, ¿y por qué funciona eso? ¿Cómo es que funciona? Mira, no te puedo explicar porque es un misterio. No te puedo explicar cómo se produce una sanidad a través de la oración, pero es un milagro. La oración es un milagro. Que Dios nos escuche es un milagro. Que Dios tan rápidamente acuda a nosotros cuando estamos orando. ¿Cómo puede ser? Muchas veces me he puesto y me he emocionado con Dios. Digo, Dios, ¿cómo puede ser que vos me estés escuchando? Claro, Dios responde con su presencia, lo primero que hace. Nosotros enseguida sabemos cuando estamos con Dios orando. Y dice la palabra: no os hagáis pues semejantes a ellos, los hipócritas, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Como a Daniel, cuando Daniel se puso a ayunar, Dios le dijo: Daniel, antes que se forme la primer palabra en tu boca, yo ya te respondí. Y esa comunión es la que nos ofrece el Padre, pero a través de la oración. No podemos inventar otros caminos a Dios, porque Dios ya dejó su forma y es a través de la oración. Tan simple. Y yo creo que ese es el problema. A los seres humanos nos cuesta aceptar las cosas muy simples. ¿Cómo puede ser que algo tan grande sea tan simple? Me arrodillo, me pongo a orar, me comunico con Dios, Dios me responde, Dios me oye, se producen milagros. ¿Cómo puede ser eso? Tu vida va a cambiar si cambia tu oración. La atmósfera que te rodea va a cambiar si cambia tu oración. La atmósfera, tu bendición económica va a cambiar si cambia tu oración. Por favor, iglesia, entienda eso. Iglesia, entienda que con la oración vas a cambiar todo tu mundo. ¿Cuántos creen esto? Dicen amén. Dale un poderoso aplauso al Rey, al que te oye, al que viene cada vez que te pones a orar. Si mi pueblo se humillare, yo voy a ir y voy a sanar su tierra. Si mi pueblo se humillare y me buscan en oración, dice Dios, yo me voy a ir y voy a sanar tu tierra. Voy a sanar tu casa, voy a sanar tu economía. Antes la tierra era el lugar de la comida, de los alimentos, de la economía, la producción económica. Todo salía de la tierra. Porque estás buscando en oración. Yo creo que en esta tarde, qué bueno sería que Dios te revele un poquito más acerca de la oración. Que Dios te revele un poquito más de las prioridades de la oración.
para que la cambies, para que tengas otra prioridad en tu vida con respecto a la oración. Con la oración llegas a Dios. Es un misterio, te vuelvo a repetir. Es un bendito misterio, es un bendito milagro. Pero que Dios nos revele en esta tarde y que pueda cambiar nuestra oración.